Este programa es también gracias a la colaboración de Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Esta vez tenemos el honor de conversar con una artista visual salvadoreña que en los últimos 15 años aproximadamente ha residido en Nueva York y ha destacado en esta gran ciudad. Además que ha sido una gestora cultural y ha proyectado el arte salvadoreño ahí mismo, en esta ciudad. Quiero darle la más cordial bienvenida a Sonia Melara. Bienvenida, Sonia, ¿cómo se encuentra? Gracias, Krishna Manuel. Encantadísima de estar en tu programa. Te agradezco mucho la invitación y mando un caluroso saludo para todas las personas que siempre están pendientes de tu programa. Por supuesto, queremos agradecerle a usted por haber aceptado la invitación, Sonia, y queremos conocer de su trayectoria. Voy a empezar por esto. Usted su primaria y secundaria la realizó en el Colegio Guadalupano y posteriormente en el Colegio San Francisco. Sin embargo, quiero hablar de este tema y es sobre la vena artística de su familia. Quiero hablar de sus padres. Voy a empezar por su madre, que recién hace un par de años falleció, ¿no? Exactamente, el año pasado, así es. ¿Cómo recuerda a su madre? Bueno, permanentemente. Ella, bellísima, fue una mujer fascinante, la mujer más bella que yo pueda decirte, tan amorosa y sobre todo siempre apoyándome, siempre conmigo. Recuerdo desde que yo estaba en el colegio, ella siempre llegaba. Recuerdo que todas las monjas la conocían, los profesores, porque ella siempre estaba ahí en todas las actividades. Ella participaba de todas las actividades y le encantaba también acompañarme. Yo jugaba básquetbol en ese entonces. Nunca fui nada brillante en eso, pero era muy agradable. Y hay un dato muy interesante sobre su padre, Sonia. Su padre, Domingo Melara, así ¿verdad? Es, sí. Fue fundador de aquel grupo de rock de los años 60, Los Intocables. ¿Es así, Sonia? Exactamente. Él quiso propiciarle y quiso siempre, al igual que mi madre, estar acompañándonos en las actividades y impulsarlas. Entonces, él consideró que para que mi hermano tuviera una formación más integral, mi hermano le encantaba la música. Era un músico Mauricio Melara. Y entonces, saliendo del colegio mi hermano, ellos deciden entonces, mi hermano con sus compañeros, amigos, forman el grupo Los Intocables y mi padre en ese entonces era el representante del grupo, entonces andaba ahí. Así es que él estaba muy metido en eso de la música porque pasó muchos años. Mi hermano con ese grupo, bueno, ellos fueron considerados, recuerdo yo, el sonido de Centroamérica, eran muy buenos. Yo recuerdo todo lo que tengo de recuerdo de mi niñez. Fue precisamente acompañada, fue un soundtrack de los 60, o sea, el soundtrack de los 60, cuando la gente habla de más atrás de Woodstock, por ejemplo, y todo eso. Para mí, yo a los 5 años no era de música de Cri-Cri ni nada de eso, sino que era de los Beatles y de los Rolling Stones y todo eso. Precisamente por esta influencia de su padre y su hermano, exactamente, ¿no? Así que es. Su hermano también era compositor, ¿verdad? Compositor, así es, una canción preciosa que se llama Si la quieres, cantada, por cierto, por el cantante de Los Intocables, es cantante muy famoso, a quien yo quiero mucho, Oscar Olano, así es que la interpreta. Por siempre la tendrás, ya no escondas tu amor y déjale ver lo que tú sientes cuando la ves. Puedes estar bien seguro que te dará lo que esperas. Me comentó anteriormente que Oscar Olano, que por supuesto es un reconocido cantante de El Salvador, que no vive aquí, entiendo yo. No, así es. Le comentaba que su padre y su hermano prácticamente los consideraba como los padres del rock en El Salvador. Así es más, yo tuve la oportunidad de estar en un par de conciertos de Oscar, viniendo yo aquí a El Salvador a visitar a mis padres y coincidiendo con él también. El último de los conciertos
estuvimos con mi mamá, presente ahí, todos los músicos por supuesto llegaban a saludarla. Yo sentía como que era la papisa del rock, ¿verdad? Entonces, llegaba Oscar Olano, llegaban todos los de la Fiebre Amarilla y todo eso. Entonces ellos la conocían mucho también porque desde los 60 pues pasaban por casa y estaban en los ensayos con mi hermano. Igual yo tocando la batería, parecía como la Karen ¿verdad? Carpenter. Tocó la Toqué la batería, Tony Martínez te lo puede decir. ¿de verdad? Pero él también dijo que yo iba a estudiar arquitectura, lo cual hice. Exacto. Vaya, de ese dato no lo sabíamos, que también tocó un poco con ellos, ¿no? Sí, Aunque sí, nunca fui, pues me encantaba estar en los ensayos con ellos. Y que al volver yo te encontraré. Ven, muy junto a mí, que solo tú podrás hacerme creer. Usted, como dije anteriormente, estudió su primaria en el Guadalupano y posteriormente se graduó del Colegio San Francisco. Así es. ¿Ya había indicios en ese momento de los profesores de ver su don artístico en cuanto al dibujo? Sí, sí, claro, sobre todo en el Guadalupano habían un certámenes, eran esos concursos de dibujo y pintura, desde que teníamos un profesor de dibujo que era fabuloso, y entonces cada año teníamos esos concursos y a mí me entusiasmaba muchísimo participar, muchas veces gané también. Qué interesante. Los concursos, así es que, y recuerdo muy bien cuando haciendo una de las obras, desde esa época se iba la luz, eran los 70s, y tuve que hacerla con luz de vela. Y mi madre conmigo, ¿verdad? Porque ella siempre estaba conmigo, le encantaba participar y le encantaba estar viendo qué es lo que yo hacía. Entonces sí, todo eso fue parte de su formación. De la formación. De su formación. Sin tener una idea, por supuesto, clara de que yo me iba a dedicar al arte. Al arte. Sí, y es interesante porque decide estudiar arquitectura en la Albert Einstein, ¿no? Así es. ¿Cómo recuerda ese momento? Porque además fue maestra, fue catedrática de la universidad. Así es. Fue interesante porque pasar de colegio y a comenzar, primero tomar la decisión de la carrera a seguir. Entonces yo ya estaba un poco más clara que quería algo relacionado con el arte. Acá pues no habían carreras directamente de arte, sino que lo más cercano era arquitectura. Sí. Entonces yo creo que muchos de mis compañeros también con esa vena artística optamos por estudiar arquitectura. Exacto. Estudiando en la universidad fue que el rector, el arquitecto Jorge Luis Hernández Flores, que fue mi mentor, así es, fue también quien estuvo conmigo para la tesis, el arquitecto Hernández, él me ofreció y me dice, quiero que tú des clases. Yo le decía, ¿cómo voy a dar clases? Pero le agradezco muchísimo porque aparte de que yo aprendí muchísimo, claro, aprendí muchísimo dando esas clases y compartiendo con los alumnos, también fue una manera en que yo me enraicé un poquito más con la carrera. Es interesante los pasos profesionales en el estudio que usted dio, porque posteriormente estudia Administración de Empresas en el INCAE de Costa Rica. Así es. Y además, posteriormente, toma una beca para estudiar Planificación Urbana en Israel. Ambos estudios los completó, los realizó. Sí, así es. Estuve en INCAE, fue una de las experiencias para mí más gratificantes. Me encantó, es fabuloso. Es más, uno de los profesores en INCAE me ofrecieron continuar después, porque estuve en Costa Rica, entonces para continuarlo en Nicaragua, pero ya venía esa mi situación que yo quería dedicarme al arte. Entonces yo decía, si yo continúo esto, me va a llevar a otro camino, me lleva a otro camino
que también me gustaba, ¿ves? O sea, me encantaba. Yo creo que una de las cosas que para mí quizás ha sido más complicada en la vida es el hecho de querer hacer muchas cosas y el tiempo no se puede, o te demanda mucho el hacer algo, por ejemplo, el dedicarte a la arquitectura o al arte, ambas cosas te absorben. Entonces, si tú quieres realmente hacer algo bueno, en mi caso, tenía que optar y tenía que tomar decisiones de las cuales, bueno, siempre me pregunto qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y aún así, claro. Después del INCAE, de Administración de Empresas, estudia Planificación Urbana en Israel. Así es. ¿Cómo recuerda ese periodo brevemente, Sonia? Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Tuve oportunidad igualmente de quedarme, pero siempre pensé más bien en tener la oportunidad más adelante para regresar. Sonia, veamos, sin embargo, usted estudia arquitectura, estudia administración de empresas, estudia planificación urbana y lo deja todo por el arte. Todo ese aspecto que también tiene de artístico, por supuesto, la arquitectura, lo deja por el arte puro en cuanto a la pintura, el dibujo. Vamos a ver, ¿qué sucede? ¿En qué momento toma esa decisión de dejar todos estos estudios? Maestrías, ¿no? Sí, fíjate que fue posteriormente a estudiar planificación urbana en Israel, que tuve también el ofrecimiento por parte de la universidad para quedarme y estudiar arte ahí. Pero mi idea ya estaba más enrumbada hacia Nueva York, así fue. Entonces tuve un breve paso por Europa, me quedé en Roma porque tenía un novio y entonces me quedé brevemente ahí. Consideré que no era tampoco, el lugar me encanta por supuesto, pero sentía que no era a donde yo tenía esa idea de llegar. Entonces regreso también preocupada por mis padres porque eran los momentos de la guerra más difícil. Te estoy hablando que era antes de la ofensiva final, o sea, cuando yo vine, probablemente haya sido 1 o 2 días que fue la ofensiva final. Entonces para mí fue creo que bastante providencial, creo que no fue mal mi idea de venir porque estaba preocupada por mi familia. Y recuerdo esa noche, que era un sábado, que según yo pensé, iba camino a una boda y pensé que más bien eran cohetes y eran petardos y cosas, y yo dije, qué festivo, tanto que hice la broma y dije, bueno, creo que están tan contentos que he regresado, pero no, fue eso. Y entonces después de esto, fíjate, tomo la decisión de dedicarme al arte completamente en la ciudad, digamos, en ese momento más difícil, pues en vez de tomar esa decisión en Roma, en vez de tomarla en Israel, la tomo en El Salvador. Bien, Sonia nos está comentando efectivamente cómo deja todo esto y ya pasa a dedicarse al arte aquí en El Salvador. En El Salvador, así es. Una de sus primeras exposiciones fue allá por 1992 en la Galería La Gruta. Así Coméntame, es. ¿cómo lo recuerda esa primera exposición? Lo recuerdo como algo que te dijera, que no debería de haber sido, te voy a decir, porque no es lo mismo ser artista que ser un galerista, por supuesto, pero la inmadurez de ese entonces
yo consideraba que mi obra no iba a estar en ninguna galería, no consideraba ninguna galería para mi obra. Incluso Janine Janowski habló conmigo para estar en su galería, pero yo ya estaba en ese proyecto. Okay. Entonces, lo continué, pero consideré definitivamente de que no es lo mismo dedicarse pues al arte que tener también la galería, ¿no? Entonces, lo que hice posteriormente pues, fue una labor titánica, ambas cosas, pero no duró mucho, por supuesto. Entonces, yo ya habiendo dicho no, digamos, a la arquitectura, porque yo estaba trabajando en el Ministerio de Planificación, en un grupo multidisciplinario que estábamos trabajando en proyectos en ese momento, pero otra de las cosas también que yo me di cuenta es que cómo podía yo sentirme, cómo me visualizaba años después trabajando proyectos que la mayor parte de ellos se engavetaban. Entonces es como estás bien porque estás teniendo una situación estable profesionalmente, pero al mismo tiempo no deja de ser insatisfacción personal el ver que esas cosas no llevan un rumbo. Y yo te lo puedo decir en ese sentido como arquitecto y como planificador urbana, pues, ¿verdad? ¿Dejó entonces el trabajo? Sí, claro, para dedicarme totalmente a la pintura, cosa que te digo, de un extremo al otro, ¿verdad? Entonces, Pero valió la pena, porque en esos años, Definitivo. en los años 90, se presentó en la galería con Rina Vilés, ¿verdad? Posteriormente, también sí. en la galería 123, con Toño Lara en la galería 91. Con Toño Lara, que lo conocía desde antes, a Toño. Él apoyaba mucho a los artistas jóvenes, que otras galerías en ese entonces no lo hacían, y formamos una muy buena amistad desde ese entonces. Yo más bien con Toño comencé a exhibir, muchos de mi generación comenzamos a exhibir con Toño Lara. Recordado maestro. Sí, Lara. así es, y posteriormente estuvimos en otras galerías, como Galería 123, en la Galería Espacio, que fue quizás de las galerías que recuerdo con más cariño. En esa época, siempre de los 90, con ADAPES, la Asociación de Artistas Plásticos, que lastimosamente es una organización que ya no existe, pero que existió y colaboró mucho con el arte en El Salvador, usted estuvo muy activa con ADAPES. De hecho, fue presidenta entre los años 95 y 98, ¿no? ¿Cómo recuerda ese periodo y los proyectos que usted impulsó? Porque como la presenté al inicio del programa, también es una gestora cultural, del cual ya vamos a hablar de otros proyectos que ha realizado en Nueva York, pero en este momento quiero que recuerde lo que realizó con ADAPES en aquel momento. Sí, fíjate que sí, fue de mucha actividad, es más, casi me dediqué totalmente a ADAPES, muchas personas me decían, bueno, pero tu obra también, ¿no? Pero cuando uno es como muy apasionado en algo, ¿verdad? Entonces fueron 2 periodos en ADAPES, uno tras el otro, tuvimos muchos proyectos. Fue ahí cuando iniciamos el proyecto precisamente que después derivó en el libro de Astrid Baumann, que fue toda una investigación. Se hicieron muchas exhibiciones, se tuvo una oficina. Sí. En ese entonces creo que mucha gente que no se enteró de eso, pero cuando les comento o algo, o hay personas que traen a colación esas memorias, se sorprenden de darse cuenta que ADAPES tenía su propio local en las vías españolas, que nos pagábamos, pues no es que nos lo hubieran dado. Y todo eso en su gestión como presidenta, En mi ¿no? gestión. Así es. Teníamos secretaria, tuvimos equipado todo, o sea, y teníamos proyectos. Yo dejé ADAPES con una cuenta bancaria. En ese entonces también nos habían dado para otro proyecto y creo que lo que se manejaba no eran dólares, pero eran colones, estábamos en un efectivo de 50,000 colones ahí, más un proyecto, más teníamos obras que se habían donado, o sea, teníamos un patrimonio
Claro. Entonces ahí más te estoy hablando como una administradora. Porque la verdad de lo cual es que creo usted se ve soy muy graduado. buena. Sí, claro que sí. Creo que eso es una ventaja como artista, que al mismo tiempo tengo esa visión también. Entonces creo que eso hubiera dado para mucho. Lo que pasa es que, y ahí tengo que decirlo, muchos artistas carecen del manejo de su cerebro para ese otro lado, que es la situación administrativa, la situación hacia un lado diferente de lo que es la abstracción que te lleva a eminentemente lo del arte. Usted aproximadamente para el año 2001 decide irse a Nueva York y aquí se dan por dos situaciones. Uno, parece que a usted, cuya temática principal, no sé si es correcto decirlo de esa manera, es el desnudo, hace una presentación en aquella época, pero también se da por un curador judío que vino a El Salvador y la encuentra. Veamos, coménteme qué sucedió en ese año. Sí, fíjate que fue bien interesante porque 1999 fue quizás un poco el detonante de varias cosas. 1999 decido hacer una exhibición en el Patronato Pro Patrimonio Cultural. Estaba Ernesto Raubush, de director del patronato, y él, una persona muy abierta, pues, y me dice, claro, perfectamente, hagámosla. Muchos de los coleccionistas, incluidos, que yo les estaba pidiendo las obras, me dijeron, Sonia, ¿estás segura que vas a presentar estas obras al público? Porque mucha gente se pueda ofender y que te van a decir cosas. Y yo dije, bueno, pero parte del arte es precisamente que las personas puedan verlo, apreciarlo y tener su opinión. Así que fue arriesgado, ¿verdad? Entonces se tuvo mucha censura, tuve mucho apoyo, sobre todo de personas que no estaban vinculadas con el ambiente artístico. Exacto. ¿Ves? Pero eso es curioso. Entonces recuerdo el caso de Sandra de Barraza, Salvador Samayoa también, que me invitaron a su programa para tratar este tema, ¿no? Porque se había hecho ya algo, no se cerró. Curiosamente, esa exhibición 1999 coincide con la exhibición que el alcalde en Nueva York quiso también cerrar, que hubo una exhibición allá. Entonces parecía como todo un poco parecido, ¿no? Pero también después de eso viene Tal Danay, que es un curador judío que todavía continúa con el programa ese, que es para artistas jóvenes. En ese momento, por supuesto, yo podía entrar en ese... No, pero se ve joven, Sonia. Muchas gracias. Pero en ese momento estaba pues todavía dentro de ese rango, ¿no? Y entonces, porque aquí todavía siempre me decían mucho, aquí le decían a uno mucho artista joven. Uno llegaba a los 40 años y siempre eras artista joven. Eso me parece a mí la fuente de la juventud aquí. Así es cierto. Pero sí, en serio. Pero sí entraba yo en eso y entonces él decide visitando. Él venía de Europa, pasó Latinoamérica y estaba visitando países centroamericanos. De Latinoamérica había decidido por unos artistas brasileños, Centroamérica solamente decide por mi obra, para llevarla entonces a Nueva York y a Tel Aviv, casualmente dos ciudades que me encantan, pero a través de Sotheby's. Ah, ok. Entonces así fue la situación. Él encuentra aquí y decide proponerle llevar su obra a estas prestigiosas casas Se hizo el contrato con él aquí mismo, o sea, él venía por 1 o 2 días. Y entonces ve mi obra, inmediatamente decidimos y vengo y digo, bueno, tengo que ir a esta subasta, ¿no? Van a estar mis obras en Nueva York y también lo voy a hacer y voy a ir a Tel Aviv, pero en eso un gran amigo que también es coleccionista de mi obra, el doctor Mariano Castro Magaña, me dice, Sonia, yo quisiera que te quedaras un poco más en Nueva York. Y entonces hago eso, ya no voy a Tel Aviv. Y entonces dije, bueno, entonces este es el momento en que mejor me quedo yo acá y trato de Nueva ver York. cómo va mi obra. Es decir, que viene este curador judío, le encuentra, hacen el contrato, usted va a la subasta con estas casas tan prestigiosas de subastas de arte como es Sotheby's, ¿verdad? Y estando allá, un
personaje fundamental para que empiece su carrera en Nueva York es el doctor precisamente Mariano Castro Así Maraña. es, él me dice, Sonia, yo pensaría que quizás te quedes unos días antes de la subasta y ya después del momento de la subasta me voy directamente para la ciudad de Manhattan y ahí a ver entonces qué pasaba con mi obra. Ya había pasado la subasta de Sotheby's en Tel Aviv, la cual no asistí, pero sí se habían vendido las obras en Tel Aviv. Entonces eso fue para mí también, un espaldarazo para sentir que la obra entonces podía manejarse muy bien fuera. Okay. O sea, en un mercado ya sea en Israel y esperando qué es lo que iba a pasar en Nueva York. ¿Verdad? Antes de conversar sobre esta etapa de Nueva York, que son aproximadamente 15 años, ¿no?, de estar allá, solo quiero mencionar esto. El detalle de esta exposición que se dio en 1999 era una mezcla, no sé si es correcto decirlo, pero como su temática lleva el desnudo, pero habían signos cristianos mezclados con el desnudo que usted hacía. Y eso provocó a lo mejor malestar en algunas personas, pero entiendo, porque usted me lo ha dicho anteriormente, que en ningún momento fue para ofender a nadie. No, al contrario. Sí estoy de acuerdo en que el arte pueda ser un agente provocador. Sí, claro, lo es. Definitivamente, nos tiene que generar pensamientos, nos tiene que hacer, inspirarnos sentimientos, emociones, un montón de cosas, porque si nos deja impávidos y si nos deja... No dice nada. Entonces, no dice nada, exacto. La verdad está más bien de decoración, ¿ves? Así es. ¿Verdad? No puramente decorativo. O sea, si me genera una reacción, estoy de acuerdo. Lo que tal vez estoy en desacuerdo es que la gente considere que yo lo estoy haciendo con la intención de ofender o la intención de una crítica tal vez malsana y no era eso. Y no es eso, porque no es una situación chocante, al contrario, es para generar un diálogo. Pero siempre he conversado con usted que nunca fue la intención ofendernos, sino esa propuesta de arte que usted hacía para transmitir. Así es. Quiero agradecer al Museo de Arte de El Salvador porque nos encontramos en uno de sus salones en la colección Al Compás del Tiempo, en donde precisamente estamos rodeados de algunas de las obras de los maestros más reconocidos de El Salvador, como Rosa Mena Valenzuela, Carlos Cañas, César Menéndez, mi padre Manuel Elías, que es el cuadro que está ahí al fondo, y por supuesto obra de Sonia Melara, que lo han estado viendo a la par de ella en toda la entrevista. Y precisamente la obra se llama Vía Crucis, ¿verdad? Así es. Que los amigos han estado observando. Ya estando en Nueva York, ¿cómo transcurrieron estos 15 años, Sonia? Entiendo que conoció personalidades de Cuba. Hay un artista muy reconocido de Cuba con el cual usted compartió, él ya falleció, y además usted ha sido incorporada en importantísimas exhibiciones ahí en Nueva York junto con obras de otros personajes como Frida Kahlo, Botero y otros personajes de este tipo. Sí, así es. Para mí ha sido fascinante. Encantada. Coméntenme. Bien, he dicho toda la vida que para mí es un romance entre Nueva York y yo, toda la vida. Entonces, siempre me he sentido, para mí siento que es mi hogar, aunque mi familia no esté allá, por eso lo que hago es venir acá y visitarlos.
o ellos también a veces, por supuesto, cuando mis padres podían viajar también lo hacían. Pero es un ritmo muy interesante el que hay en Nueva York. Todos pensamos siempre que Nueva York es aquella vorágine, y es cierto, ¿no? Porque todo el mundo corriendo, todo tiene que ser muy rápido y esto, pero en la situación, por ejemplo, del arte toma su tiempo. Yo he tenido que estar muy enfocada, definitivamente. Todos estos años, toda mi labor ha sido precisamente el estar pintando, y me he dado cuenta de que hubo ciertas transformaciones de la obra que yo hice última acá, de la que llegué a hacer allá, que incorporé otras técnicas que son las que actualmente también estoy manejando y que las combino. El hecho de participar en varias exhibiciones y estar al lado, por ejemplo, de Frida Kahlo, Botero, al mismo tiempo de Robert Mapplethorpe, de Andy Warhol, y todos ellos, la verdad, es para mí también me siento muy complacida, me siento muy contenta, pero siempre uno como artista está insatisfecho, ¿no? Que siempre está buscando más. En este momento, Sonia, nos vamos a trasladar a la casa de otro de los coleccionistas más reconocidos de El Salvador, como lo es Jaime Balseiro, para hablar ahí sobre un proyecto específico que usted ha realizado en Nueva York y sobre un par de obras que este maestro coleccionista tiene en su casa. Nos vamos a trasladar para allá y ya vamos a regresar. Bien, estamos luego de la entrevista con Sonia Melara, nos hemos trasladado a la casa que muy amablemente nos ha prestado otro de los grandes coleccionistas de El Salvador, como lo es Jaime Balseiro, y al fondo también una obra de aquí la maestra Sonia Melara, para continuar sobre uno de los proyectos que tenemos ahora actuales de Sonia. Sonia, coméntanos sobre este proyecto de Arte en Acción, ¿así se llama? ¿Lo podrías corregir? Así es, Arte Inspirando Acción, Krishna Manuel. ¿Qué significa este proyecto? Este proyecto es muy interesante porque fíjate que es parte, la verdad, Arte Inspirando Acción es el programa sociocultural de la Misión Permanente de El Salvador ante Naciones Unidas, así lo denominamos. Y esto incluye varias actividades y proyectos, como es el proyecto de exhibición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Centro Escolar Distrito Italia. Y también tiene el componente eminentemente artístico, que es el que hemos denominado Highlights. ¿Y qué han trabajado con estos niños? ¿Cuál es la proyección que tienen con ellos? Fíjate que todo comenzó, el apoyo a estos muchachos y a estos niños se ha venido dando desde el 2010 a través de la Misión Permanente, con programas que incluyen, digamos, el desarrollo del cerebro, la piscina por la paz también, y se ha tenido también el apoyo a todo lo que tiene que ver con arte. Ellos tienen profesor de música, tienen profesor de arte en pintura. Me dicen ahora que no tienen el profesor de teatro, entonces los propios muchachos están siempre haciendo teatro. Pero cuando nosotros vimos que estos muchachos estaban desarrollándose en el campo del arte y nosotros teniendo ya Arte Inspirando Acción como un programa, ¿no?, de la misión, decidimos entonces que llevaríamos las obras de estos niños a Nueva York a exhibirlas. Que te estoy diciendo que van de las edades desde los 11 años a 17 años. Ellos comienzan a trabajar con el profesor de arte, que es Mario Pérez. Edwin Pérez es el director de la escuela. Comienzan a trabajar desde muy temprana edad. Y entonces empiezan a expresarse. Es bellísimo cuando yo, las veces que he tenido la oportunidad de visitar la escuela, que esta es segunda vez que vengo precisamente como parte de este proyecto, quizás he visitado la escuela unas 7 veces, viendo a los muchachos trabajando con ellos, proveyéndoles en la medida de lo posible, que debería de ser con mucho más,
materiales para trabajar, ¿no? Para pintar, porque te enternece darte cuenta y te parte el corazón cuando te das cuenta que estos niños van a la cocina para buscar el carbón que sobra de los alimentos, de la preparación de los alimentos para poder dibujar. Parece que es de las escuelas que podrían tomarse como ejemplo de desarrollo y de apoyo también, porque todas estas escuelas necesitan de apoyos. Todo es cuestión de que alguien también se entusiasme a tratar de canalizar, por un lado, apoyos exteriores, también desde el punto de vista nacional. Sonia, qué interesante este trabajo que están realizando en conjunto con la Embajada de El Salvador ante las Naciones Unidas. Ante las Naciones Unidas, así es. Este es el programa, es primera vez que se está llevando a cabo un proyecto desde el punto de vista sociocultural. O sea que diríamos que es una iniciativa ahora que está comenzando y que siento que la estamos desarrollando con una gran responsabilidad y con mucho entusiasmo. Obras tuyas en la casa de Jaime, quisiera que nos contaras un poquito la historia de ambas obras. Gracias a mi gran amigo de toda la vida, Jaime Balseiro. No sabes la alegría, no sabes la impresión también que he tenido de volver a ver estas obras después de varios años que tenía de no verlas. Es una emoción realmente indescriptible, pero agradeciéndole igual pues a Jaime también el acceso también a sus obras y todo. Fíjate que esta obra es particularmente una de mis preferidas, digámoslo así, de todos los tiempos. Fue realizada en el año 1995-96 y en esa época yo estaba trabajando muchísimo, estaba muy metida en el trabajo de claroscuro, que me parece que es uno de los retos más grandes cuando uno trabaja el óleo. Me parece que es de las obras más logradas desde ese punto de vista. Yo recuerdo que esta obra fue presentada, fue la segunda vez que yo participé en la muestra latinoamericana de Galería Espacio. Esta obra es de 1995 y fue parte de la invitación de la exhibición que tuve en ese momento con Julita Díaz, que era pues lo que ella pues tenía en su casa, que era el Museo Forma. Entonces se presentó toda una exhibición de mi obra, que fue una muestra individual, no tuvo un nombre particular más que Sonia Melara, y en la invitación recuerdo muy bien que era un tríptico, eran 3 obras individuales, pero que en la invitación aparecían juntas, que eran precisamente 3 desnudos femeninos. Es en este caso siempre la misma modelo, estamos hablando de Jimena, y esta era la obra central del tríptico.
Ya regresamos de conversar con Sonia Melara en la casa de este magnífico coleccionista, don Jaime Balseiro, a quien le mandamos un gran saludo, es amigo también del programa. Y hoy queremos hablar sobre un proyecto que Sonia ha realizado últimamente, ¿no? Y es la presentación de este libro. Sonia Melara, aquí lo tenemos y quisiera que nos diga, Sonia, cómo surge la iniciativa de generar este libro que ya presentó en Nueva York, ¿no? Fíjate que sí, se acaba de presentar en marzo. Inmediatamente estuvo listo el libro, se presentó en el museo, fue fabuloso, para mí sigue siendo un sueño hecho realidad. No sé qué pasa con los otros artistas si siempre tienen esa idea, pero para mí tener la recopilación de la mayor parte de las obras que tú has realizado casi durante toda tu vida es realmente maravilloso. ¿Cómo surge la iniciativa para realizar este libro, Sonia? Krishna, fíjate que fue bien interesante porque todo fue dándose muy fluidamente a través de las mismas obras últimas que yo estaba realizando. Entonces, el fundador y cofundador del museo, Leslie Loman, en Nueva York, que es uno de los grandes coleccionistas de mi obra, él estaba por donar también las obras al museo de su colección, de las que ha comprado para mí conmigo, de unas 25 a 30 obras en ese momento. Y entonces, cuando se iba a registrar todas esas obras, se decide ampliar. Él mismo me dice: Sonia, mira, tú tienes obra fabulosa que no tenemos en nuestra colección y va a quedar en el museo. Entonces sería bueno que quede registrada, ya no va a ser entonces un catálogo, va a ser un libro que va a considerar entonces lo más posible que podamos de las obras. Entonces se empiezan a considerar obras de aquí del Salvador para ser incluidas. Entonces tenemos obras desde 1984, 85 que están acá, y desde que se presentó entonces en Nueva York, que fue en marzo. De este año 2017. De este año 2017, inmediatamente el libro se presentó en el museo, se hizo la develación de las últimas obras, que todas esas obras aparecen en el libro, y ya se tenía también la idea, se estaba pensando también en presentarlo aquí en El Salvador, ¿verdad? Porque también hay varias personas que siempre han estado muy, muy cercanas conmigo, coleccionistas y grandes amigos, y entonces para ponernos de acuerdo acá con el museo, que era el único espacio que considerábamos nosotros para poder presentar el libro. Entonces así fue que se decide acá, y agradezco al Museo Marte por la apertura y por el apoyo para este proyecto. Que la presentación es el martes 22 de agosto, ¿verdad? Martes 22 de agosto. Para invitar a los amigos. En el Museo Marte. Así es, de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9. Entonces, habrá proyección de su obra, va a haber la proyección de todas las imágenes de las obras que están incluidas en el libro, y tendremos también libros acá para que puedan ser adquiridos, que es lo que las personas siempre me habían estado preguntando. Exacto. ¿Cómo hacer para tener este libro en El Salvador? Exacto. Felicidades, Sonia, por este libro. Gracias, Si yo me me siento realmente contenta. Tú me preguntabas también por cómo había sido la exhibición allá en el Leslie Loman. Fue fabuloso, fue de una... llegó tantísima gente, yo me sentí realmente complacidísima, se siente uno realmente demasiado abrumado muchas veces por cosas, porque todo fue después tan deprisa, el proyecto como tal, y la exhibición de las obras, porque en ese momento se hizo la develación de las últimas obras en el museo, y ya desde ese momento estábamos nosotros con la idea de presentar el libro aquí en El Salvador. Así que aprovechando la visita, lógicamente, de venir acá y agradeciendo al museo, al Marte, por tener la apertura de presentar el libro y de tener
si continuamos trabajando en eso, una exhibición próximamente. En el próximo año, probablemente. Veremos que haya, que se pueda lograr. Que se pueda lograr. Definitivamente estamos en eso. Estamos en eso y esperamos contar. Yo ya he platicado con Jorge Palomo, que es la persona adecuada. Sí. Él es una persona pues fabulosa para hacer lo de las exhibiciones acá en el Marte. En el Marte, y estoy contentísima de que se pueda dar. El curador y museógrafo Jorge Palomo. Sonia, para nosotros ha sido un honor haber conversado nuevamente con usted y estuvo en nuestro programa de radio allá por el año 2011, si no me equivoco, y ahora que estamos en la televisión, le agradezco realmente que haya aceptado la invitación y hablar un poco de su trayectoria. Podríamos seguir conversando, pero el tiempo no nos da. Felicidades por este nuevo proyecto. Y como hemos visto, Sonia Melara realmente es una gestora cultural. Sabemos que vendrán muchos más proyectos de ahora en adelante, tanto en Nueva York como en El Salvador. Muchas gracias, Sonia. Solo le pido unas palabras de despedida a los amigos que nos ven en Arte y Fe Network. Claro que sí. Primeramente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Krishna Manuel. Lo felicito por este programa. Sé que muchos de ustedes están pendientes cada semana del programa de Krishna. Les mando un gran saludo y los espero es el martes 22 de agosto en el Museo Marte, que es la presentación del libro Sonia Melara, Cuerpos Sagrados. Sonia Melara, Cuerpos Sagrados. Muchas gracias, Sonia, y a ustedes, amigos, los espero en el próximo programa de Arte y Fe Network.